Bueno, hoy es un día no solamente de llorar, sino que también de reír, porque las cosas que están sucediendo en la política es algo que le veníamos anunciando desde hace varios días. Les dijimos que el problema político estaba centrado en 3 personas en este país: Manuel Zelaya Rosales, Carlos Flores y Papi Alaorte. Ellos son los responsables de lo que está ocurriendo en estos momentos en el organismo electoral. Yo sé que el tema político está que arde, pero también hay situaciones que nos están poniendo en riesgo en nuestro país, y es la salud. Miren, en estos momentos, hay problemas serios. Han habido rebrotes de COVID, influenza, dengue y también neumonía. Y esto se está matando de verdad. Porque los políticos nos pueden dar un susto, tal vez lo que le puede dar un paro cardíaco. Pero en realidad hay cosas que nosotros como ciudadanos tenemos que ponerle importancia. Es el tema justamente que vamos a abordar. ¿Es necesario regresar a las medidas de bioseguridad? ¿Debemos volver a usar la mascarilla? Es el tema que vamos a abordar en breve con la doctora Miriam Aguilera. Antes de iniciar con un diálogo de impacto y con este importante tema, les recuerdo que estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales, www.btv.com.hn, a través de Facebook y TikTok, y también conectados en vivo a través de Acción Radio 92.5, 95.9 y 95.1 a nivel nacional. Hoy estamos sumamente preocupados, y es por el hecho de lo que está ocurriendo en el sistema de salud. No por la falta de medicamentos ni por todas las situaciones, sino porque en estos momentos se registra un incremento del 20% en las últimas 2 semanas de los casos de COVID-19 en sus diferentes variantes, porque hay muchas variantes del COVID en estos momentos. Pero también se ha reportado la muerte de 4 personas a causa de la influenza. Todas estas personas mayores de 50 años con enfermedades mórbidas. Entonces, esto nos preocupa. Nos preocupa porque, sumado a esto, también hay un rebrote de neumonía, que hay un incremento notable de casos. Y agregamos el dengue, que aumentó 22% de los casos en las últimas 2 semanas. Miren, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero llegan a sus casas, hay zancudos, fumigan en la mañana y en la tarde aparecen los zancudos. O sea, hay una nube de zancudos increíble en todas las ciudades del país en estos momentos. Y la idea es reflexionar realmente si deberíamos, o la Secretaría, de emitir una ordenanza de retomar las medidas de bioseguridad. En estos momentos, muchas empresas, muchas familias tienen cualquiera de estas enfermedades, ya sea dengue, COVID, influenza, neumonía. Y eso es lo que nos debe de alarmar a nosotros, porque aquí está en juego la salud del pueblo hondureño. Ya está aquí con nosotros la doctora Miriam Aguilera para abordar este tema, pero antes les presento a ustedes estas notas de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Hay un total de 31 pacientes que han sido atendidos bajo diagnóstico de COVID después de que se le practicó la prueba de hisopado. 31 que al final esto nos da una media de un caso en promedio a la semana que se ha diagnosticado aquí en el Hospital Escuela, algunos manejados de manera ambulatoria en su mayoría y algunos hospitalizados. De hecho, en este momento tenemos 3 pacientes hospitalizados, las 3 son mujeres, las 3 se encuentran estables. Está aquí con nosotros la doctora Miriam Aguilera. Yo le agradezco infinitamente porque
aunque yo escuchaba al doctor Lorenzo Pavón que no era necesario una alerta migratoria, una alerta sanitaria en estos momentos, pero yo creo que así como vamos, es importante ir tomando medidas. Hay muchas empresas, muchas instituciones, muchas organizaciones que están obligando a todos sus empleados a utilizar la mascarilla y retomar las medidas de bioseguridad. Porque la situación es alarmante. Se lo digo, es alarmante. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Le agradezco muchísimo por la invitación, porque debemos hablar del tema de la prevención de las enfermedades. Y en estos momentos estamos viviendo, pues, una elevación de las enfermedades respiratorias agudas, ¿verdad? Donde hay muchas personas que tienen hasta compromiso pulmonar, y esto pues debe alertar a la población a tomar sus medidas. Sí, tenemos una circulación de virus como influenza, bien lo mencionaban ustedes, que es una enfermedad grave también, sí, y que puede causar neumonía. Así la COVID, por ejemplo, que ha aumentado, ¿verdad?, de una manera epidemiológicamente muy importante, porque en 2 semanas, ¿verdad?, hemos tenido un aumento en la positividad, teniendo hasta el 35-40% en esas pruebas de los pacientes que acuden a buscar ayuda. Y bueno, incluso hay personas que aún vacunadas están teniendo síntomas muy graves de la enfermedad sin caer en neumonía, pero sí con fiebres arriba incluso de 40%, perdón, 40 grados. Y esto debe llamarnos la atención para tomar las medidas preventivas y no esperar a tener más casos, no esperar a que se convierta en una epidemia importante en el país. Hay brotes en diferentes departamentos del país, incluso no solo en el Distrito Central, sino en alrededor del país hay casos de COVID. Y tenemos una subvariante de Omicron. Ya Omicron, el original, ya no existe, pero sí subvariantes que tienen importancia epidemiológica y clínica, porque tenemos una gran cantidad de personas que, bueno, primero no se vacunaron, en segundo lugar no se pusieron tal vez sus refuerzos de vacunas que año con año se anuncian, y hay grupos vulnerables también, como los mayores, como las personas que padecen de alguna enfermedad, personas que tienen su sistema inmunológico deprimido. Entonces, al tener una mayor cantidad de casos, aumenta la posibilidad de que sean hospitalizados. Debemos ver esto de esta manera a futuro, no solamente lo que está pasando en este momento, sino lo que puede venir con un aumento de casos. Aumenta también la probabilidad de que exista mortalidad, incluso porque el virus no ha cambiado. El SARS-CoV-2, ¿verdad?, es un virus mortal. Igual, los que hemos cambiado somos nosotros porque nos hemos vacunado y estamos protegidos, pero esa protección no debe darnos un exceso de confianza, ¿verdad? Porque cada persona es diferente y cada sistema inmunológico va a responder de manera diferente. Sí, aquí es importante, y muchas instituciones, muchas alcaldías, muchos hospitales, muchas instituciones están retomando ya las medidas de bioseguridad y están pidiendo que se retome esta mascarilla, el uso por lo menos de la mascarilla, porque yo creo que el lavado de manos debe ser algo permanente en los seres humanos. Así es, esta es la medida universal de protección, así la llamo yo, y esto debe ser un hábito en nuestra vida, ¿verdad? Especialmente después de la pandemia, creo que eso debe quedar como parte de nuestra vida, ¿verdad? Pero desafortunadamente la parte educativa en salud a veces nos cuesta, ¿verdad?, tomar estos hábitos, pero yo creo que aunque seamos población adulta, debemos tener esta costumbre de siempre lavarnos las manos, porque por ahí se vienen todos esos virus, bacterias, microorganismos que van a dañar nuestra salud. Y la prevención debe ser fundamental, ¿verdad?, en un país, en nuestra vida también como población, y deben darse las directrices, por supuesto, para que la población tome medidas para no llenar los hospitales. Bueno, quiero decirle que esa información que tenemos ahora de un 20% de aumento es real, pero también recordemos que hay una información que a veces no se recoge, que es la parte privada. Los laboratorios privados, las clínicas privadas,
tenemos algunos lugares que todavía funcionan como, bueno, que están trabajando mucho, como la Católica, por ejemplo, que últimamente ha recibido muchos casos de COVID, el centro de salud de ellos, de atenciones, y a veces hay un subregistro, ¿verdad? Y por eso es que vemos tantas personas enfermas. Ahora, recordemos también que esta subvariante, bueno, es altamente infecciosa. Igual si llega a una casa se van a infectar todos, ¿verdad? Eso pasa generalmente, al menos que desde que se detecta el primer caso usted empiece a protegerse, a alejarse un poco de la persona que está enferma. Y luego pensemos en los menores, en los niños, en los brotes en las escuelas. Tenemos escuelas, ¿verdad?, de gobierno, las que no son privadas y que no son bilingües, ¿verdad?, que están todavía en clases. Entonces también ahí se constituye en un riesgo para los menores que puedan padecer la enfermedad, pero también no pensemos solamente en lo grave de la enfermedad, sino que nadie quiere estar enfermo y no queremos ver esos niñitos enfermos en las escuelas. Entonces yo creo que ahí debemos retomar la medida de uso de mascarilla. Bueno, ahora están al acceso de todo el mundo las mascarillas y hay que evitar enfermarnos porque trae consecuencias. Bueno, hay personas que pueden desarrollar neumonía. Y eso es lo grave, porque la situación no es el hecho de estoy enferma, ¿verdad? Enfermarse. El problema es, uno, la automedicación. Y dos, que pueda pasar a un nivel más alto, ¿verdad? Correcto, y por eso tenemos tantas complicaciones a veces y las personas empiezan a automedicarse. ¿Qué tan grave es la automedicación? Bueno, recuerde que la gente dice, bueno, tiene fiebre el niño o la persona, le vamos a dar un antipirético X, acetaminofén, que es el más común. Y le da el acetaminofén, se le baja la fiebre, la persona empieza a sentirse bien, que eso pasa mucho con el dengue, ¿verdad? La gente se confía y dice, bueno, ya se siente bien, pero el virus o los virus o las bacterias siguen multiplicándose mientras no se reciba el tratamiento adecuado que le va a indicar el personal de salud, el médico, ¿verdad?, o la enfermera que está en el centro de salud, le va a indicar qué hacer. Entonces, ¿qué pasa? Luego viene y las personas se deshidratan, las personas ya, el virus ya ha dañado otros órganos, el virus ya se multiplicó en todas las mucosas, en el caso de las vías respiratorias, y luego hasta puede haber un avance a un compromiso pulmonar como es la neumonía, que es algo grave. Y esto por cualquier infección, incluso respiratoria aguda, aunque no sea influenza, COVID o influenza A, influenza B, puede ser con cualquier respiratoria aguda que le pase por un descuido, y nosotros no tenemos esa costumbre de ir en los primeros días a consulta, sino que esperamos hasta el quinto día. Imagínense en el caso de estas enfermedades respiratorias, que ya más o menos naturalmente sí vamos a tener defensas y puede ser que pasen de una manera suave, ¿verdad? Y que todos podamos defendernos, nuestro sistema inmunológico, ante una de estas enfermedades, y que los que estemos vacunados también pues vamos a responder. Pero ¿qué pasa con un tipo de paciente que tiene una enfermedad crónica, que es mayor de edad, o un niño que su sistema inmunológico no está bien desarrollado? Recordemos que la nutrición es importante para fortalecer el sistema inmunológico, el consumir proteínas y bueno, y podríamos hablar mucho del sistema inmunológico, pero no es el tema. Pero si no estamos bien fortalecidos, esa enfermedad nos va a costar, esa enfermedad nos puede llevar a un hospital. ¿Por qué? Por no ser oportunos a la hora de buscar el tratamiento. Y aquí se vende medicamentos, antibióticos y de todo. Y estamos incluso, que ese es otro tema, también provocando resistencias en el caso de las bacterias a algunos medicamentos, y que va a llegar un momento en que ya no le va a llegar nada por andar yendo siempre a la farmacia a automedicarse. Y la gente dice, no, me voy a tomar unas amoxicilinas como que fueran confites, ¿verdad? No, tenemos que buscar la ayuda médica. ¿Por qué? Porque hay que hacer diferenciación en lo que es un virus, una bacteria, un hongo, porque hay también infecciones por hongos, incluso que pueden causar daño pulmonar y la muerte. ¿Y qué es? O es simplemente, ¿verdad?, o una gripe estacional en el caso de las vías respiratorias, o en el caso dice, me enfermé del estómago, dice la persona, ¿verdad? Ya me voy a tomar un antiácido. No, ¿qué puede estar pasando? ¿De qué se originó? Nosotros los epidemiólogos siempre buscamos el origen de la enfermedad.
¿De dónde viene? ¿Qué fue lo que la causó? ¿Dónde anduvo la persona 2 semanas antes? ¿Qué hizo? ¿Cómo se infectó? Eso es importantísimo. Entonces, por eso hay que ir al médico, porque usted no sabe si es un microorganismo, qué es. Entonces, y qué consecuencias puede tener en su salud. Debemos evitar lo que es autoinfectarnos. Infectarnos, pero también automedicarnos. Es importante que retomemos lo que es la prevención. A mí me gusta venir a sus programas, sí, porque es importante que la población... Porque yo le digo, vaya, por ejemplo, el caso del COVID. El caso del COVID, lavado de manos. Así es. Número 1, algo elemental y para muchas enfermedades, ¿verdad? Para muchas enfermedades. La mascarilla. O sea, yo sé que ahorita, por ejemplo, también hay otro problema, que está el polvo del Sahara, y uno no sabe si es gripe de COVID, de gripe normal o es alergia, ¿verdad? Una rinitis alérgica. Porque realmente la situación, y uno siente un poquito carraspero en la garganta, entonces, pero la situación es no dejar agravar la situación. Y aquí vemos, por ejemplo, que, vaya, la influenza también. Mire, la influenza está pegando con los mismos síntomas más fuertes que el COVID. La influenza es grave, puede llegar a ser grave. 4 muertes por influenza, sí, ya confirmados, que son mayores de 50 años, que tenían enfermedades mórbidas, pero son muertes que por un mal tratamiento, por un mal manejo de una influenza. Así es, que dicen, no, tengo gripe, pero las fiebres, hay que también determinar, son altísimas las fiebres de la influenza. Eso le iba a decir yo. El detonante realmente es la fiebre. La fiebre es lo que nos debe dar el parámetro nosotros de la gravedad de nuestra situación. Nuestra salud, sí. Y fíjense que con algunos casos que yo he visto en estos momentos, la semana pasada, de COVID, con fiebre de arriba de 40 grados, personas vacunadas. Entonces, y con prueba de COVID, ¿verdad? Y con todo, con termómetro. Es impresionante porque la verdad es que los microorganismos también pueden ir cambiando. Nosotros no conocemos ese mundo microscópico y cómo se comportan, ¿verdad? Los virus, las bacterias, y por esa razón debemos tener sumo cuidado. Y en el caso de la influenza, que es influenza A, influenza B, 2 tipos de influenza, la más común la A, que también está el H1N1, ¿verdad? Y tiene otras su variante. Pero son enfermedades que pueden llegar a causar la muerte. La influenza puede inmediatamente bajar a sus pulmones, causar neumonía, ¿verdad? Y por ende la muerte. Ya vimos, ¿verdad?, que se han perdido algunas vidas este año por causa de la influenza, y también creo que 2 personas por COVID este año. Pero una que fuera, yo creo que son vidas valiosas, y debemos evitar infectarnos y no tomar como poco lo que es una infección respiratoria aguda. Hay que tenerle cuidado. Y mire, y sobre todo en los niños menores de 5 años también, ¿verdad? Y los menores de 3 años, esto puede ser muy grave, o los niños menores de 1 año, ¿verdad? Lo que son las enfermedades respiratorias agudas, que los pueden llevar a neumonía. Eso es muy peligroso. Y entonces yo creo que lo que tenemos que hacer acá es continuar con las medidas preventivas, ¿verdad? Alejarnos de las personas que están enfermas. Si un niño llega a la escuela, mandarlo para la casa. Debería el Ministerio de Salud emitir una ordenanza, porque tampoco es que, pero sí una ordenanza de que en los lugares donde hay aglomeración retomen el uso de la mascarilla. Sí, vi recomendaciones para lugares cerrados. Creo que vi una recomendación del jefe de vigilancia, pero sí creo que necesitamos ser más más duros, más enérgicos. Sí, más enérgicos con las medidas preventivas, y también en el ámbito hospitalario. Sí. Vemos que incluso se han infectado, vi la nota que ustedes pasaron, que ya la habíamos visto, pero nos recuerda que también cuando nosotros vamos a consulta a cualquier lugar, sea un centro de salud, una clínica privada, un hospital público, nosotros debemos llevar una mascarilla. Nadie debería entrar a un hospital sin una mascarilla. Y el personal de salud también, cuidarnos mucho, ¿verdad? Porque aunque estemos vacunados, yo creo que nadie quiere ausentismo, porque estas enfermedades están dando incapacidad, por la COVID están dando incapacidad. Sí. Entonces, en una empresa que tiene 20 empleados, si se le incapacitan 10, ¿cómo queda esa empresa? Entonces, ahí los empresarios y todos deben tomar sus medidas, pero también alertar más a la población de que estamos ante un rebrote muy importante de COVID, y también
conjugado con otras enfermedades respiratorias agudas que están circulando en este momento, y que la población tome sus medidas, que lo tome en serio, porque no queremos hospitales llenos, aunque sea con fiebres de 38, 39, 40 grados, pero nos van a colapsar el hospital. Entonces no queremos eso. Tampoco queremos en nuestra familia tener personas enfermas. Entonces aquí tenemos que hablar con la población también. Ya es una decisión personal, si no, la Secretaría no da como una directriz, como una ordenanza tal vez, pero no obligatoriedad, porque ya eso es más arriba. Pero sí, ¿verdad? Deberían de lugares cerrados, estar en su trabajo, si mira un caso, yo creo que mejor despacharlo, váyase a consulta, vaya al seguro, pero no venga acá a infectarnos a los demás, porque va a suceder. Despacharlo, porque son altamente y le voy a decir infecciosas. Algo, hoy por hoy, yo creo que no hay una empresa que no tenga un caso, uno ya más. sea de COVID, influenza, dengue. Sí. Y en el caso del dengue... Porque la neumonía ya es otra etapa, ¿verdad? Bueno, es que la neumonía es consecuencia de cualquiera de estas enfermedades respiratorias agudas que no fueron bien manejadas por parte de la persona, que no acudió rápido a consulta y se le complicó. Eso es, o que no llevó el niño, ¿verdad?, a consulta, y eso viene como consecuencia de una enfermedad respiratoria aguda, la neumonía. Entonces, eso se puede evitar, incluso llegar a padecer la neumonía, y otras complicaciones lo podemos evitar. Ya dijimos cómo, ¿verdad? Atendiendo rápido la enfermedad, yendo oportunamente a consulta. Imagínense el dengue, que hemos tenido lluvias recientemente, todavía la semana pasada. Nos han quedado ese montón de criaderos de zancudo, sí, ¿verdad? Que usted lo mencionaba, que mire, por las tardes estamos infestados de zancudo. O sea, y en estos momentos, yo no sé, pero varias gente que yo he escuchado, está infestado de zancudos a todo el país. No solamente aquí en la ciudad capital, no solamente en San Pedro Sula. Porque es increíble la cantidad de zancudos que hay en estos momentos. Y usted fumiga hoy, en la mañana, y en la tarde le aparecen. Bueno, sí, mientras tengamos los criaderos... ¿Qué ha pasado con esto? Porque aquí son varias aristas. Sí, claro. Y esto tiene que ver con condiciones de vida, tiene que ver con hábitos también, ¿verdad? Limpiar los alrededores de nuestra casa, tiene que ver con el conocimiento de lo que es la enfermedad, que es muy importante, que nosotros podamos saber y conocer todos los signos de alarma de la enfermedad para evitar una epidemia como la que hemos tenido en tiempos anteriores. Pero sí tiene que ver mucho con nuestras prácticas, ¿verdad? Que nosotros dejamos ahí la basura. Este zancudo, la hembra es capaz de poner sus huevecillos en cualquier cantidad de agua, por pequeña que sea. Una cascarita de huevo, una chapita que se tiran, ¿verdad?, en los solares. Eso puede causar, ¿verdad?, lo que es la multiplicación rápidamente de las larvas, y que luego se conviertan a adultos. Y cada mosquita es capaz de producir hasta 200 huevecillos, ¿verdad? Y imagínense, por esa razón se nos invade de mosquitos alrededor de nuestras casas. Y la otra cosa son los recipientes de agua. Creo que acumular agua también, por eso le digo, tiene que ver con condiciones de vida, y es que debemos tener agua potable en cantidad suficiente, tal vez para no tener que acumular agua, y esos tambos de agua, como lo llaman las personas, galones de agua, tienen que estar bien cubiertos, porque con una mosquita que llegue ahí ya tenemos los criaderos. Es tan capaz de reproducirse esta mosquita, porque es parte de su vida, ¿verdad?, que mantenerse en el ámbito ecológico, que en cualquier charquito de agua o que nosotros le dejamos hasta una bolsa plástica. Sí. A veces hay una bolsa plástica ahí tirada en el patio y ahí hay agua, usted vaya y va a encontrar larvas, va a encontrar eso. Entonces debemos tomar, ¿verdad?, las decisiones en nuestra casa de tener cubierta la pila, lavarla. Debemos volver a la untadita. ¿Recuerda usted la untadita, licenciada? Sí. Es tan fácil, ¿verdad?, lavar la pila con detergente, mezcla de cloro, la deja 10 minutos en reposo y luego la lava, la tapa, porque no le podemos decir que cambie el agua tal vez semanalmente, porque a lo mejor no le llegue el agua, pero la puede cubrir. Puede evitar tener el transmisor cerca de su casa, en el peridomicilio o dentro de su casa. Yo creo que estas prácticas la población debe tomarlas en cuenta. Y me recuerdo que usted decía de ordenanzas. Los gobiernos locales deberían de tener ordenanzas municipales en este mismo momento,
para aquellos predios que son baldíos, que los dueños los limpien. Eso debe ser, ¿verdad?, una obligatoriedad. Y poner ordenanzas municipales. Es importante también la organización comunitaria. Para mí es muy importante que la comunidad se organice y diga: no vamos a permitir aquí criaderos de zancudos. Si el vecino no limpia, porque mire, esta mosquita es capaz de volar para buscar sangre. Y ese es el problema, de que usted puede limpiar su casa, pero si su vecino no la limpia, esos mosquitos ahora, mire, yo me acuerdo que hace mucho tiempo decían que los mosquitos, como a inicios del 2000, decían que los mosquitos no volaban más de 2 metros, antes. Ahora le suben hasta el edificio más alto. Bueno, y ahora están para que miremos cómo han evolucionado. No, y han cambiado, porque antes decíamos que en los lugares fríos, helados, no había mosquitos. ¿Y ahora cuáles? Y ahora ellos se han adaptado a todo clima. Ya no es, decíamos, que allá por el sur hay muchos mosquitos, que allá por lugares cálidos. Pero ahora en lugares fríos también tenemos mosquitos, porque ellos se fueron adaptando también, ¿verdad? Porque fueron buscando su alimentación también. Sí. Y es parte, decíamos, de su ciclo de vida. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, nosotros tenemos que ser más inteligentes que los mosquitos, y no que los mosquitos nos ganen una batalla a nosotros y que nos traigan todas estas epidemias. Yo creo que sí podemos cambiar como población en nuestras conductas y organizarnos. Hablaba de la organización comunitaria, porque a veces uno puede limpiar, pero si su vecino no está en sintonía, entonces ni va a estar muy ocupado en su trabajo haciendo. Entonces, pero si nosotros nos reunimos un fin de semana y decimos: no, miren, aquí tenemos muchos mosquitos, aquí hay predios, hay que buscarle quién es el dueño de ese terreno, porque ahí tiran basura y nos está afectando nuestra casa. Entonces, todas estas prácticas nos pueden llevar a mejorar nuestra salud y a evitar infectarnos, especialmente con una enfermedad mortal también como el dengue. A mí lo que me preocupa es, yo he sentido, y no sé si estoy equivocada, y tal vez me gustaría que ustedes también, que nos están viendo, porque todos lo hemos vivido, yo he sentido una sobrepoblación de mosquitos este año. Es que es una cosa increíble, O sea, ¿qué está pasando realmente? Y también los gobiernos municipales, las regiones sanitarias, antes por lo menos hacían esas fumigaciones masivas en las colonias, porque eso permitía de que las áreas comunes se murieran, pero ahora ya la fumigación ya pasó a la historia. Ya ni siquiera el abate casi no lo están dando tampoco. Sí. Y que también eran medidas preventivas. ¿Qué ha pasado con todo esto? O sea, ¿es que esto ya pasó, ya está en desuso? ¿O es que no hay? Eso lo vamos a analizar después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Bueno, continuamos este diálogo con la epidemióloga Miriam Aguilera. Ella pues coincide en que en estos momentos hay rebrotes, como lo han dicho las autoridades de salud, pero que es importante retomar estas medidas primarias de prevención, porque yo creo que ahorita lo que necesitamos es prevención. Hablábamos, por ejemplo, de que debiese existir una ordenanza de que, por ejemplo, ya en los hospitales, centros de salud o lugares donde hay aglomeración de personas, las personas deben andar con mascarilla de manera obligatoria, porque en estos momentos hay incremento en los casos de COVID, hay incremento en los casos de influenza, hay incremento en los casos de neumonía y también en el dengue. O sea, en estos momentos estamos siendo atacados por 4 frentes. Y si sumamos a esto las alergias que generan el polvo del Sahara, porque eso está afectándonos ahorita, en estos momentos, por los niveles de contaminación que hay en el país. Que ha sido, que es cierto que es todos los años, estamos de acuerdo, pero que viene realmente a poner ese granito de arena. Mire, hay algo que siempre me he preguntado. Antes llegaban a fumigar. Primero de casa en casa, después dijeron que no, que eran tenía que ser generalizado, ¿verdad?
Pero ahora ya no hay fumigaciones. Es que esto pasó de moda, no tiene ningún efecto. Ya el abate ya no te lo pasan entregando, porque antes llegaban a revisar o sea, intervenían las colonias con mayor incidencia de casos, y ¿qué es lo que hacían? Se metían a fumigar, a hacer abates y a hacer conciencia a las personas de la limpieza. Es lo que se hacía, ¿verdad? Es que ha pasado de moda, es que esto ya no funciona, o es que no hay recursos, o sea, ¿qué ha pasado con todo eso? Bueno, sí, es preocupante que ya no se realicen este tipo de campañas, ¿verdad?, en la comunidad. Sí son importantes y no han pasado de moda, ¿verdad? Se siguen utilizando. No sabemos por qué no se hacen, o tal vez se estén haciendo en algunos lugares donde la densidad de mosquitos sea mayor, pero sí el uso del abate sí debería de ser, o de otro larvicida, ¿verdad?, porque puede cambiar necesariamente el abate, pueda ser distribuido a la población para que lo apliquen en la pila, porque esos matan tanto la larva, ¿verdad?, e incluso hasta los pequeños mosquitos que quedan en la pila antes de que se desarrollen, también mueren. Entonces sí se deben utilizar estas campañas. Yo creo que tenemos que volver a experiencias del pasado. Yo recuerdo, y hace muchos años, ¿verdad?, cuando nosotros teníamos una alta incidencia de malaria en este país, cuando eran endémicos muchos departamentos, ahora estamos en el control y eliminación de la malaria. ¿Cómo fue que se llegó a obtener estos resultados, ¿verdad?, para eliminar criaderos de los mosquitos que producen malaria? Y hay muchos departamentos incluso declarados como libres de malaria. Bueno, con todas estas actividades que realizan los trabajadores de salud ambiental, antes se llamaba SNEN, después se llamaban enfermedades vectoriales, y luego ahí le fueron cambiando el nombre a todos estos departamentos en la Secretaría de Salud, que no tiene nada que ver con cambios, ¿verdad?, sustanciales. No solamente cambiarle el nombre a un departamento, a una unidad, sino también cambiar las estrategias y buscar otro tipo de estrategias que se hacen en otros países de las Américas o en América del Sur, donde hay bastante dengue y estas otras enfermedades vectoriales. Entonces, yo creo que debemos retomar de las experiencias pasadas. ¿Por qué no pensar en que año con año nosotros vayamos disminuyendo el dengue, ¿verdad?, y que no se presenten estas epidemias que antes eran cíclicas cada 5 años, cada 3 años, pero ahora las estamos viendo que todos los años, casi todos los años, o un año de por medio, y tenemos epidemia de dengue. Eso ha cambiado también. Permanente todo el año, o sea, en verano, en invierno, tenemos casos de dengue. Sí, claro, porque en el verano se acumula agua, en el invierno tenemos agua en exceso en los predios y ¿verdad?, en los alrededores de las casas. Entonces, como hay que trabajar más en el tema de prevención, comunicación social. Es necesario más estrategias de promoción de la buena salud, ¿verdad?, en la población. Yo creo que el tema de prevención se tiene que rescatar, porque sí se hacen actividades de prevención, porque yo trabajé muchísimos años, ¿verdad?, en la prevención y colaborando en temas de prevención, pero necesitamos, creo, ser más enérgicos y tener más contacto con la gente, con la población, llegar a la población, ¿verdad?, con todas las estrategias preventivas, y también empezar de nuevo, pues aplicar todos estos larvicidas es importante, y también las fumigaciones, pero las fumigaciones se tienen que hacer de manera ordenada. Primero hacemos eliminación de criaderos y después fumigamos, porque si nosotros fumigamos esta semana y dejamos los criaderos, no hicimos nada. Dentro de 2 semanas, que es el tiempo en que se cumple el ciclo de vida del mosquito, vamos a tener otra población, otra densidad de mosquitos elevadísima, y no hicimos nada. Entonces, esto tiene que hacerse, como le digo, con organización comunitaria y con alianza con los gobiernos locales, con alcaldías, todo esto, pero creo que hemos bajado. Sí, yo también he observado que se ha bajado en cuanto a la aplicación de lo que son los insecticidas. Claro, se aplican también donde tenemos un
una positividad elevada. Hay un índice de positividad, ¿verdad? De mosquitos en una comunidad, o sea, que llega hasta el 5%. Es decir, si yo reviso 100 casas, encuentro 5 casas positivas, todavía ahí no se inicia la fumigación. Esto es de acuerdo a estudios, ¿verdad? Entonces, si hay una densidad de mosquitos muy elevada, arriba del 5%, eso nos pone en alerta y debemos, ¿verdad?, fumigar y debemos alertar a la población que tienen una gran densidad de mosquitos. Claro, en las grandes ciudades como el Distrito Central, es difícil, ¿verdad?, controlarlo, pero sí, para eso están los centros de salud, para eso están los trabajadores. No, y también las campañas, mire, hemos olvidado, o sea, yo siento que las autoridades de salud han disminuido las campañas de prevención. Bueno, y mire, las campañas que existen es porque la empresa privada lo ha retomado, los medios de comunicación. Por ejemplo, nosotros aquí en BTV te mantenemos campañas permanentes, permanentes de prevención de salud. Yo sí creo que debemos retomar esto, porque recuerde que la población está atenta a lo que dice el rector de la salud en este país, que es la Secretaría de Salud, ¿verdad?, de todo, público y privado, tiene que ser el rector. Entonces, la población está atenta cuando la autoridad le dice a uno está en peligro. Yo creo que sí, que se debe retomar lo que es la comunicación social a través de los medios de comunicación, radio, televisión, comunicaciones locales también, buscar la manera de promocionar un poco más la prevención, porque no podemos estar solo tratando el daño, ¿verdad? Solo viendo que ya enfermaron. Esperando los casos. Esperando los casos. No, eso no. Yo creo que debemos tener una buena calidad de vida, de que debemos prevenir. Nadie quiere estar mocoso, nadie quiere estar enfermo, nadie quiere tener fiebre. No es tener una buena calidad de vida, estar enfermándose cada 3 meses, porque estamos teniendo estos brotes de enfermedades respiratorias casi cada 2 meses. Bueno, ayer justamente en San Pedro Sula, ahí hay un brote de neumonía terrible, ahorita. Terrible. Entonces ahí es donde uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué no esas campañas? Esas campañas masivas. Los medios estamos abiertos porque son campañas preventivas. Ya tenemos varios mensajes que nos han escrito a nuestras plataformas digitales. Dice Leonel Alejandro Flores Mendieta, nos manda saludos desde Villanueva Cortés. Saludos a Leonel Alejandro, que siempre está pendiente de Diálogo de Impacto. Gladys Uyapa igual. Esta vez nos dice, por favor, que se exija la mascarilla. Dice, eso es importante, la ordenanza. Y me quedo aquí, porque esto ya es una decisión de las autoridades, sean locales o del Ministerio de Salud. Debemos volver a la mascarilla. Y yo creo que eso ni siquiera como una ordenanza, sino como una protección de nosotros mismos. Y creo que no debe tener temor la autoridad de salud de decir que usemos mascarilla. No es que tener COVID no es ningún delito. O sea, yo creo que en estos tiempos, bueno, hay países industrializados donde la polución y esa contaminación China andan con mascarilla. Permanentemente. Sí, permanentemente, y nadie se siente escandalizado por andar con una mascarilla. Solamente es que la población aprendió que tiene que protegerse, ¿verdad? Y yo creo que en estos momentos, sí, bueno, si no hay una ordenanza, pues usted que está viendo este programa, protéjase, cúbrase con una mascarilla. Pero deberían de ser ahorita los alcaldes municipales, en vez de andar en política, ya deberían estar emitiendo resoluciones y apoyando, porque tampoco es sobrecargar a la Secretaría de Salud. Tampoco se trata de eso. Vamos con otro mensaje. Dice, antes los políticos hasta andaban con las bombas fumigadoras en las colonias y ayudaban a las regiones de salud en las fumigaciones. Dice, ahora estos ni siquiera llegan a las colonias. Y es cierto, miren, compraban esas bombas de fumigar. Yo no sé si las compraban o las acaban del Estado, pero las andaban fumigando de casa en casa. Uno llamaba a los políticos y decía, mira, vení, fumígame a la colonia, y ahí llegaba. Ahora ya ni siquiera eso hacen estos políticos. ¿Les da miedo llegar a las colonias? Sí, les da miedo de estar cerca de la gente y no sé qué pasa. Pero yo creo que aquí les están dando ideas a los políticos. Agarren ideas de acá, vayan, colaboren con la población, porque no podemos dejar hay todo, lugares. No podemos dejar, nosotros nos movemos de repente en algunas colonias diferentes a donde están las colonias marginales, por ejemplo, que no tienen agua. Mire, que
que una pipa de agua sería, pero como un alivio en este momento. Ahí queremos ver a los políticos, que, como dice usted, que fumiguen, que vean cómo le ayudan a salir a la gente de esas condiciones de vida. Mira, antes hacían hasta operativos de limpieza en las colonias. ¿Se acuerda que llegaban con todos sus activistas? Es una forma diferente. Y ahora no. Ahora lo que hacen es un TikTok. Eso es lo que hacen. Sí. O sea, ahora es un diputado TikToker, políticos TikToker, y creen que ya está solucionado. No, hay que ayudarle a la población. Bueno, y la política es eso, pues el arte de servir a las personas. Entonces, yo creo que este es un buen momento para que se proyecten. Pero también recordarle a la población la gran responsabilidad que tiene también. Nosotros como población tenemos una gran responsabilidad de estar atentos a no tener, por ejemplo, criaderos en nuestras casas. Cuando miremos un caso de una persona que anda con tos, que anda con secreciones, pues alejarnos, ponernos una mascarilla o decirle, mire, use mascarilla, no venga al trabajo así, enviar a consulta al que esté enfermo, porque no todo va a ser COVID en este momento, ni todo va a ser influenza, y necesita entonces ayuda médica. Ahorita todas las enfermedades febriles pueden confundir, incluso hasta con un dengue, imagínense. Ahorita tenemos, como dicen, una chanfaina de enfermedades. Aquí hay de todo, de todo. Y tienden a confundir, porque a mí no me decir que el dengue no se puede confundir con la influenza, y con la influenza con el COVID, y el COVID con el dengue. O sea, en estos momentos, todas estas enfermedades, y es bien difícil. Sí, no manejarlas en casa. No manejarlas en casa, especialmente la influenza, bueno, los que no están vacunados por COVID, deben acudir, todos deben acudir, aún los vacunados, porque como le digo, he visto casos de personas vacunadas que con fiebres de 40 grados. Se supone que nuestro sistema inmunológico debe defendernos, ¿verdad? Y no deberíamos de caer muy graves porque estamos vacunados. Esa es la diferencia que tenemos con este virus. El virus está ahí y sigue siendo, ¿verdad?, agresivo, mortal, transmisible, pero nosotros estamos protegidos. Pero que esa protección no nos haga caer un exceso de confianza, ¿verdad?, y dejar de protegernos y usar, por ejemplo, una mascarilla cuando tenemos casos o andamos en el bus. A veces en el bus la gente estornuda, van llenos, hay hacinamiento, y los virus se esparcen de una manera que rápidamente, ¿verdad?, se pueden transmitir. Y este virus que está en estos momentos, que son ya subvariantes, ha sido la combinación de dos linajes, de dos personas, que uno tenía su linaje, el otro, y se unieron y se formó una subvariante, imagínense, por andar en esa combinación, ¿verdad?, cuando se infecta una persona a la otra. Y es más, imagínense que una persona se puede infectar con más de un microorganismo también. Puede tener una coinfección incluso y puede caer grave. Entonces todas estas cosas deben llevarnos ¿a qué? A lo mismo, prevenir. Sí, yo creo que es importante, por ejemplo, los menores de edad, los adultos mayores, que son los sectores más vulnerables en estos momentos. Usted decía algo, hay que cuidar a los menores de 5 años en estos momentos. Así es. Porque están sumamente más susceptibles, vulnerables, igual el adulto mayor, ¿verdad? Sí, y mire que hemos tenido otras amenazas recientemente. Bueno, tenemos la amenaza del sarampión también. Tuvimos brotes de tosferina. La tosferina no se ha ido del país. La tosferina hay brotes todos los años, siempre, porque hay portadores de tosferina, y eso es bien difícil que nosotros podamos decir que vamos a eliminar la tosferina. Pero estas dos enfermedades que son una amenaza, sarampión, tosferina, COVID incluso, influenza, tienen vacuna. Sí. Todas son prevenibles eso le iba a decir. Por vacuna. Y hemos visto, lamentablemente volvemos al mismo punto, no hay campañas masivas para que la gente vaya a vacunar. Miren, no es que los medios quieran publicidad, es que a la gente hay que recordarle la importancia. Sí. Hay un déficit de un 30% de la vacunación. No sé si es... Sí, no he visto últimamente cuál es, después de lo que fue la campaña de mayo, y la vacunación sostenida, pero Honduras siempre era uno de los países que siempre estaba a la cabeza en América, y en Latinoamérica no digamos, con coberturas de vacunación arriba del 95%. Y yo creo que esto hay que revisarlo. Yo sé que a veces se molestan, hay que decirlo. A veces también tiene que ver con la programación, que dicen que no han nacido esos niños, que el INE, que los datos, que no son los mismos, que se maneja con la realidad. Pues debemos hacer entonces un censo
¿verdad? Es necesario ya hacer un nuevo censo de cómo está, ¿verdad?, estadísticamente el país, y para ver si realmente tenemos esos niños pendientes de vacuna o no, o es que no existen esos niños realmente. Entonces, pero nosotros no podemos estar con ninguna vacuna abajo del 85%. Y hemos visto incluso algunos vacunas que han estado hasta el 70, 75%. Y yo creo que eso sí nos dice. Usted dice el 30%, puede hacer tal vez un 25%. Es que he visto coberturas del 75, 77%, pero nuestra meta como país es arriba del 95%. Si nosotros porque eso nos va a vemos garantizar exactamente que si viene un caso de sarampión al país, nosotros podemos decir, vamos a controlar la epidemia de sarampión, solo va a venir un caso importado y ahí se va a quedar. Sí, porque los demás niños están vacunados. Exactamente, están protegidos. Pero si tenemos niños sin refuerzo, que se la pusieron al año de nacido, y no se pusieron la de los 18 meses, no se pusieron el otro refuerzo, entonces están descubiertos. Y ahí es donde hay que trabajar, tal vez, no sé, retomar el tema del programa ampliado de inmunizaciones, ver si es que se necesita mayor recurso humano, porque mire, yo que trabajé en las áreas rurales, me la pasé 32 años trabajando en los 27 municipios de Francisco Morazán, menos el Distrito Central, y nos íbamos allá adelante de la montaña de la Flor, por ejemplo, o adelante de San Marcos de Curarén, le estoy hablando de los lugares más lejanos, ¿verdad? Sí. Uno ve aldeas donde habrá llegado la enfermera ahí, habrá venido la persona acá al centro de salud a vacunarse. Entonces se necesita más trabajador de campo, ¿verdad?, para poder estar seguros de que no tenemos niños pendientes, de que hicimos ese rastreo casa por casa, porque es que eso es lo que funciona. Exactamente. No es que estemos solo llamando a la gente. Y luego la promoción de la salud es muy importante. Y ¿cómo se hace la promoción de la salud? A través de los medios de comunicación. La enfermera no puede llegar a todas las casas, pero la televisión sí llega, la radio sí llega, el cable local sí llega, porque muchos lugares es con cables locales, ¿verdad? Sí. Entonces, es necesario, esto es parte de todo sistema de salud. Sí. Bueno, tal vez van a estar en desacuerdo con lo que voy a decir acá, pero yo soy objetiva, ¿verdad? Yo soy una profesional, soy epidemióloga, microbióloga, y a mucha honra, y me gusta hablar de prevención. Entonces, para tener una buena salud, ¿qué necesitamos? Necesitamos, en primer lugar, la promoción de la buena salud. En segundo lugar, la prevención, que son cosas diferentes. Y eso se logra a través de la comunicación, a través de exponer qué es lo que está pasando, mantener al día a la población con los informes, con los datos, darle datos a la población de cómo estamos en la morbilidad, qué enfermedades están en ese momento circulando, qué medidas debemos tomar, cómo debemos por ejemplo, tener una buena salud con nuestra alimentación, etcétera. Sí. Yo recuerdo que, por ejemplo, salían zonas intervenidas. Tales y tales colonias están siendo intervenidas esta semana. Todo el mundo sabía, porque había comunicación. Puede ser que lo hayan hecho, pero no sabemos, porque como vamos a estar pendientes nosotros de que si llegaron o no llegaron, ¿verdad? Pero aquí viene la cuestión, ya casi estamos finalizando el programa. ¿Sí considera usted, doctora Aguilera, el hecho de que se debe de retomar el uso obligatorio de la mascarilla? Bueno, creo que... ¿En lugares públicos? Sí, en lugares, sí, muy cerrados, sí. Creo que sí, en empresas donde hay aglomeración de personas, sí debemos usarla. Ahora, para tener el uso obligatorio, recordemos que tiene que ser del Congreso Nacional, sí, que no es potestad de la Secretaría de Salud. Pero las alcaldías municipales... Pero las alcaldías pueden poner sus ordenanzas y pueden, en estos momentos creo yo, ya los gobiernos locales ya se han reunido con el centro de salud y sus autoridades, ya saben qué cantidad de casos tienen y si tienen, por ejemplo, un municipio pequeño que está manejando ya 20 casos, eso es algo preocupante. Entonces ya dicen, no, pues vamos, no, yo digo 20 por decir un dato, pero depende de la población que se tenga para hacer los análisis epidemiológicos. Entonces decir, no, vamos a ordenar entonces que se use mascarilla. Sí, eso es muy importante. Esperamos que las autoridades locales, las autoridades de salud empiecen a tomar este tipo de medidas preventivas, porque es necesario. Hay rebrotes, y le recalco, de COVID-19
influenza, neumonía, dengue, tosferina. Y también tenemos el polvo del Sahara. Para que vea que somos seis frentes los que tenemos en estos momentos. Y la amenaza del sarampión. Y la amenaza del sarampión. Pero la amenaza del sarampión se puede controlar si usted llega a vacunar a sus hijos. Así es. Menores al año. La primera vacuna es al año de nacido. Bueno, entonces todavía está a tiempo si su hijo le va a poner esta y después el refuerzo. Pero lo importante es que se vacune. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. A sus órdenes, muchas gracias. Y a la población recordarles que la prevención es el mejor tratamiento. Sí, muchísimas gracias a la epidemióloga Miriam Aguilera por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. A ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias. Yo soy Oscar, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en BTV. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras.